Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Aún siendo cristianos, tomamos decisiones para un trabajo, para un estudio y decisiones diarias que sí vale la pena que nosotros tomemos en cuenta el consejo de nuestro Dios y que lo pongamos a Él siempre en primer lugar. Muy buenas noches, hermanos. Gracias a Dios podemos llegar ante sus hogares en este momento que ya estamos en casa descansando después de una jornada posiblemente larga, pero gracias a Dios también por el trabajo y por las actividades que podemos desarrollar durante el día. En esta noche vamos a orar y darle continuidad al tema que hablamos el jueves anterior. Padre, en el nombre del Señor Jesús, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Muchas gracias porque tenemos el privilegio de acercarnos ante tu trono y podemos decir, Señor, que tú nos has guiado en este día, nos has dado gracia y sabiduría para hacer las cosas. Y muchas gracias, pues, Señor, por ese trabajo que nos das para poder llevar el pan a nuestros hogares. Pedimos tu dirección y que tú te glorifiques. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a hacer un pequeño resumen sobre lo que vimos el jueves anterior, que fue lo de el actuar de Acab y de Jezabel. En la palabra del Señor precisamente quedan registrados estos hechos para que nosotros podamos entender y saber que el hombre es malo y que el malo se aprovecha también de una situación en la que le damos rienda suelta a nuestros sentimientos y obtener aquello que nosotros queremos, no importando qué hagamos. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice en Gálatas 6 y versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Vimos entonces cómo terminaron los días de Jezabel y lo que Dios había dicho a través del profeta Elías se cumplió. Los perros lamieron y comieron el cuerpo de Jezabel. En esta noche ahora vamos a ver, siempre basándonos sobre lo que el hombre sembrare, vamos a ver un registro también que está en la Escritura, en el libro de Ruth, y vamos a ver cómo se desarrolla la vida de estas mujeres, que es totalmente contrario a lo que vimos de Acab y Jezabel. Ahora vamos a desarrollar este tema desde un punto diferente, es decir, de preocuparnos los unos por los otros y de poder ver que también tiene su resultado en la balanza del Señor. Nuestro actuar lo debemos de hacer sabiendo que Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón y de acuerdo al versículo, que de Dios nadie se burla. Lo que hagamos será lo que cosechemos más adelante. Entonces, veamos también que aquí en el libro de Ruth nos habla un acontecimiento especial y nos dice que en el tiempo en que gobernaban los jueces,
hubo hambre en la tierra de Belén, que está en Judá, y que esto ahorió a Elimelec y a Noemí a tomar una decisión de poder salir de aquel lugar. Por supuesto, el deseo de salir era para poder encontrar una vida mejor, encontrar ingresos mejores para poder hacerle frente a la vida. Elimelec y Noemí fueron a morar a Moab con sus 2 hijos, y sus 2 hijos tomaron mujeres de Moab. El nombre de una fue Orfa y Ruth, y aquella familia que había salido para disfrutar de una mejor vida, da inicio sus actividades allá en Moab. La vida depende prácticamente de Dios y nosotros somos los que disponemos, pero Dios es el que lleva a término su voluntad. Nosotros podemos decir, como lo dice Santiago, hoy haremos, pero todo va a ser dependiendo si el Señor quiere y si el Señor lo permite. Así que Dios conoce el futuro y conoce qué es lo que va a hacer de nuestras vidas, y por eso decimos que los propósitos y los objetivos los podemos tener muy en cuenta, pero en las manos del Señor, y dejarnos guiar por Él. En esta ocasión estamos viendo la vida de Elimelec y Noemí. Ellos deciden irse a otro lugar, empiezan a trabajar, sin embargo, hay situaciones en la vida que no se contemplan porque nosotros no somos dueños de nuestra propia vida. Entonces dice la palabra del Señor en Ruth, en el capítulo 1 y versículo 3, y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron ahí unos 10 años. 10 años lo podemos ver que es mucho tiempo, pero nos damos cuenta que también algo trágico pasó para esta mujer. Y dice el versículo 5, y murieron también los 2, Malón y Quelión, que eran los hijos de Noemí, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Son 2 hijos varones y su esposo Elimelec. Los 3 hombres murieron y quedan precisamente las 3 mujeres desamparadas en aquel lugar, sin esposo y sin hijos. Para una mujer viuda y sin hijos, por supuesto, no es fácil continuar. La vida se nos complica y definitivamente había que tomar decisiones que era lo que iban a hacer. En aquel tiempo nosotros sabemos que una mujer judía, viuda, en tierra extranjera, con 2 nueras jóvenes, había que tomar una decisión y había que enfrentarse a la vida, porque la vida continúa. Las mujeres habían quedado sin nada y las mujeres no heredaban nada, sino solo los hombres en aquel tiempo. Por esa razón también Noemí decide regresar y por alguna razón también tuvo noticias de lo que sucedía en su tierra. El Señor había visitado a su pueblo para brindarles nuevamente el pan. Había salido de Belén
cuando hubo una hambruna. Ahora regresan en tiempo de producción de la cebada. Leemos ahí en Ruth, en el capítulo 1 y versículo 8, y Noemí dijo a sus 2 nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Noemí toma la decisión de regresar y les habla claramente a sus nueras. Deben de regresar a sus casas, porque también ella regresará a Belén. Y ese es un momento muy importante en el cual debemos nosotros de tomar decisiones. Aquellas 2 nueras habían estado ahí en Moab durante 10 años con la familia. Hoy están solas y hay que tomar una decisión. Noemí decide regresar y habla con sus nueras y ellas precisamente le dan la siguiente respuesta. Una toma la decisión de regresar y es Orfa, pero Ruth decide regresar con Noemí, lo cual por supuesto es una decisión que no cualquiera la toma. Para principiar, ella es de Moab y Noemí de Belén de Judá. Pero leemos en Ruth, ahí en el capítulo 1 siempre, y versículo 16 y 17. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. El versículo 17 dice, y donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Ella toma la decisión de acompañar a Noemí. Ella está convencida de que debe de regresar con su suegra. Y sus palabras son, donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Es decir, en Moab no era la misma forma de adorar y de conocer a Dios. Ella decide regresar y toma la decisión también con esas palabras, tu pueblo será mi pueblo. Donde tú vivieres, viviré yo. Pero algo muy importante, tu Dios será mi Dios. Casi que al tomar siempre las decisiones, nosotros no tomamos en cuenta a Dios. Aún siendo cristianos, tomamos decisiones para un trabajo, para un estudio y decisiones diarias que sí vale la pena que nosotros tomemos en cuenta el consejo de nuestro Dios y que lo pongamos a Él siempre en primer lugar. Tu Dios será mi Dios. Donde murieres, moriré, y ahí seré sepultada. Solo la muerte hará separación entre nosotros. Hay determinación. Ella no regresará a su pueblo, decide acompañar a su suegra. Está decidida y tiene determinación. Ella deja a su familia de Moab y acompaña a Noemí hasta el final de sus días, de acuerdo a sus propias palabras.
Tu Dios será mi Dios. Esto resalta en la decisión que Ruth toma. Es algo importante que si ella tenía ya esta convicción en su corazón, algo había hecho Noemí para que ella pudiera tomar también esta decisión y decidir acompañarla de regreso a su tierra. Ella decide no dejar a Noemí por ninguna razón y regresar a su tierra. No buscó lo suyo propio, no fue detrás de sus intereses, era joven, podía tomar la decisión de casarse nuevamente, pero ella quiere regresar con Noemí, acompañarla. Y esto es difícil porque debemos de ver en algún momento también que ella no está tomando decisiones para sí misma, sino para acompañar a su suegra. Cuando nosotros nos preocupamos por el bien de los demás, es algo que el Señor valora mucho. Es algo que Dios toma en cuenta porque de primero es nuestro prójimo y después nosotros. Ella no buscó sus propios intereses. ¿Qué hizo que Ruth tomara una decisión como esta? Ella ahora ha tomado la decisión de cuidar a Noemí. Aquí vemos algo importante también, que Noemí se encontraba angustiada con una situación y ella estaba decidida a regresar, pero ahora va con su nuera. Las dos juntas llegan hasta Belén y la reconocen y la llaman por su nombre, y leemos ahí en el versículo 20, siempre del capítulo 1, y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. La palabra del Señor nos dice que todas las cosas ayudan a bien. Esto es, conforme al propósito de Dios que hemos sido llamados. No siempre vemos en medio de las aflicciones la salida. Y por eso en aquel momento cuando Noemí llega a su pueblo y la reconocen, ella dice que no la llamen Mara, porque está en grande amargura. Y a veces nos preocupamos tanto de la situación que estamos viviendo, y no digo que no nos aflijamos, pero también debemos de confiar y de depender del Señor. En Él está nuestra vida, Él es nuestro refugio y Él conoce el futuro y nuestra vida está en sus manos. Aquí nosotros vemos que ella dice: llamadme Mara. Mara significa amargura o tristeza. Ella se consideraba una mujer sufrida, una mujer que no tenía la bendición en su vida. Y su nombre, Noemí, significa amabilidad, gentileza, dulzura, afable. Esa era la razón por la que ella no quería que en ese momento la llamaran Noemí. Lo que estaba pasando no era de acuerdo a su nombre,
Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que debemos de vivir por fe. Debemos de vivir por lo que nosotros leemos en su palabra y la convicción debe de estar en nuestro corazón. Llegan a Belén en un tiempo muy oportuno porque es tiempo de la cosecha de cebada, lo que significa que hay trabajo. Y leemos más adelante, ahí en el capítulo 2 de Ruth, en el capítulo 2 y versículo del 1 al 6. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado: el mayordomo de los segadores, ¿de quién es esta joven? Y el criado del mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Ruth es una mujer sencilla y obediente. Ella se deja guiar por Noemí y lo que nosotros vemos inmediatamente, ella toma la actitud de empezar a accionar. Ella es acomedida, tiene ánimo de conseguir lo necesario para el mantenimiento de las dos. Pero aquí nosotros vemos algo importante en el versículo 2 de lo que acabamos de leer. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Ella va a ir a recoger espigas, va a trabajar. Y ella tiene en su corazón que va a encontrar a alguien en donde va a hallar gracia de parte de la persona que encuentre. De inmediato la bendición de Dios empieza a fluir sobre la vida de Ruth. Al llegar al campo de Booz, ella por supuesto no sabe a dónde fue a espigar, pero lo que debemos de ver es que Dios tiene el control de todas las cosas y que no hay casualidad en Él. Ella va a espigar y hemos visto que Elimelec es familiar de Booz. Desde aquí nosotros empezamos a ver el control que Dios tiene siempre a favor nuestro y que nosotros pasamos los momentos de dificultad y no vemos cuando el Señor está actuando. Ella vio la misericordia de Dios cuando estaba en los campos de Booz, pariente de Noemí, de la familia de Abimelec era Booz. La actitud de Abimelec obviamente había sido ir a los campos de Moab. Él murió en aquel lugar y ahora vemos que la situación ha cambiado. Ahora han regresado y Ruth se encuentra en los campos de Booz, del familiar de Abimelec. Booz llega aquella mañana y le saluda muy amable
a sus trabajadores: Jehová esté con ustedes. Y hace la pregunta: ¿quién es aquella joven que se encuentra espigando en su campo? Ya hemos leído y el mayordomo dice: es la joven moabita que regresó con Noemí de los campos de Moab. De inmediato, lo que ella había confesado en el versículo 2, ahora vemos que Ruth halla gracia delante de Booz, el cual le da las instrucciones de que no vaya a otro campo, sino que se quede ahí. Muy atento, Booz le dice también que nosotros vemos aquí en el versículo 6 que el criado, el mayordomo de los segadores, respondió: es la joven moabita que volvió con Noemí. Ya con esto claro, entonces vemos en el capítulo 2 y versículo 10 lo siguiente: ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Es importante saber que el Señor tiene el control de todas las cosas. Nosotros vemos cómo se van desarrollando las cosas en el camino y vemos algo maravilloso, que el Señor nos encuentra en una situación difícil hablando de nosotros mismos. ¿Cómo nos encontró el Señor? ¿Dónde estábamos nosotros? ¿Cómo nos rescató Él? Y vemos aquí la misericordia y la gracia del Señor con aquella mujer, pero también debemos de resaltar que la misericordia de Dios nos alcanzó y que nos encontró en una situación difícil, ya sea de enfermedad, de aflicción, donde estábamos dolidos en nuestro corazón y no sabemos qué momentos estaba pasando, pero Dios tiene el control de las cosas y sabemos que Él llega en el tiempo oportuno. Entonces, vos realmente hace misericordia de aquella jovencita. Y dice ahí en el versículo 8, entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criados. Mira bien el campo que sieguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Esta actitud de Booz hace que Ruth reconozca ese recibimiento maravilloso que tuvo, esa bondad de Booz, esa misericordia que Él tiene, y es donde ella, bajando su cabeza, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? El versículo 11 del capítulo 2 nos dice: y respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Booz hace énfasis y dice: sé lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido.
Su marido era el familiar de él y de alguna manera él supo cómo había sido la actitud de Ruth con su nuera, con su suegra. Y por esa razón leemos en el versículo 12: Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Aquí es donde nosotros nos damos cuenta que Dios tiene el control de todo. Ruth fue, se humilló, halló gracia delante de vos. Le llama la atención porque aquel hombre había sido tan amable con ella, siendo ella totalmente ajena y nosotros también, ajenos a los pactos y a las promesas del Señor. El Señor nos ha dado la bienvenida en su reino y nos ha dado de sus bendiciones para que nosotros contemos con su bendición. El Señor nos tomó, el Señor nos dio vida nueva y somos personas renovadas. Vos sabés cómo aquella mujer se ha comportado con Noemí. Vos es un hombre que teme al Señor, que ama al Señor. Por su actitud vemos y podemos decir esto, porque cuando llega con el mayordomo, le habla con buenas palabras. Sea algo bueno o sea algo malo, Dios conoce nuestro actuar. Y por eso el versículo 12 dice: que el Señor te lo pague, que el Señor Dios de Israel te bendiga ricamente, porque has venido a refugiarte bajo sus alas. Usted y yo nos encontramos también bajo el mismo refugio. Hoy nosotros estamos en el reino de los cielos e independientemente de cómo hayamos venido, Dios realmente nos recogió y nos amó. Aquí hay un mensaje extraordinario de la misericordia del Señor, que Él nos toma como realmente es esa gran misericordia del Señor. Esa amabilidad que muestra Booz ante Ruth es el recibimiento que nosotros hemos tenido en el reino de los cielos. Él nos da la bienvenida. Somos bienvenidos al reino de los cielos y nos da su bendición. Nuestra actitud ante las personas debe de ser amable, atenta, para hacerlas sentir bien como en casa. La actitud de Ruth es un gran ejemplo para nosotros. Se agradeció, fue humilde y sencilla, no se avergonzó de trabajar de sol a sol. Demostró el amor leal hacia su suegra, y aquí es donde nosotros vemos la bendición de Dios, y en este caso particular de nuestra forma de ser. Por eso debemos de recordar lo que dice Gálatas: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios honró el compromiso de Ruth, Dios vio la actitud de Ruth, y también eso para el Señor es fundamental. Él da el pago de acuerdo a lo que nosotros hayamos hecho, de acuerdo a lo que nosotros hayamos sembrado. Ella recibió aquella palabra que necesitaba, aquella palabra de consolación, de fortaleza, en medio de la angustia y su necesidad. Esas palabras llegaron hasta su corazón, también sació su hambre, también la hizo sentir confortable en aquel lugar. En el versículo 18 nosotros también podemos leer lo que la palabra del Señor nos dice: y lo tomó y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido,
sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciado y se lo dio. Entonces, vemos que Dios es maravilloso. Vamos hasta el versículo 23, siempre del capítulo 2. Estuvo pues junto con los criados de Booz espigando hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Vamos a avanzar ahora al capítulo 3 y versículo 1 y 2. Después le dijo su suegra a Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Es decir, también después del trabajo, después de haber terminado la cosecha, también Noemí habla con Ruth y le dice lo siguiente: ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? El versículo 2 nos dice: ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí él avienta esta noche la parva de la cebada. Noemí tiene en su corazón que también debe de preocuparse y de aconsejar a aquella mujer para poder darle la bendición del Señor y que también pueda tener la bendición de rehacer su vida. ¿No he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? Es decir, lo que hay en el interior de Noemí, Dios lo conoce y lo sabe. Vamos a ir hasta el capítulo 4 y versículo 13 al 17. Leemos la palabra y dice: Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz. Ella es más de valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Es una bendición de parte de Dios depender de Él y de hacer bien las cosas como Él nos manda. Ruth tuvo en su corazón el acompañar a Noemí a su tierra. Ella posiblemente no pensó que en algún momento de su vida iba a rehacerla, iba a tomarla, y mucho menos sobre un lugar diferente. La bendición del Señor la acompañó a ella y a Noemí, aquella mujer que en su corazón había dicho: no me llamen Noemí, sino llamadme Mara. Hoy es diferente porque leemos ahí en el versículo 17: y le dieron nombre las vecinas diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Y lo importante es que nosotros debemos de ver que también Obed es padre de Isaí, y Isaí es padre de David, y es de ahí donde viene la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, hablando humanamente. Es decir, lo que nosotros no vemos, lo que nosotros no pensamos en algún momento, Dios lo torna para bien. Aquellas mujeres habían regresado sin familia, viudas, ninguna persona tenía en su corazón poderlas apoyar, ayudar. Sin embargo, vemos que aquel pariente cercano de Elimelec fue el que redimió a Ruth, y esto fue de bendición para Ruth y fue de bendición
también para Noemí. Ella pudo sentir también un bebé en el versículo 16 y vemos y dice, y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Es decir, ella ya no tenía esperanza de poder tener su bebé en sus manos. Y eso es lo importante cuando dependemos del Señor, que nosotros podamos ver que la bendición de Él nos alcanza. Dios realmente es bueno, Dios es maravilloso, y a pesar de que ya no habían esperanzas, Dios realmente puso un bebé en su regazo. Aquel apoyo que Ruth le dio a Noemí es lo que consideramos que es lo que dice su palabra. Lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Lo que Ruth sembró en darle todo el apoyo a Noemí fue de bendición para ella. El Salmo 37 y versículo 37 nos dice, considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Dios siempre hará justicia. Las dos eran viudas sin esperanza de rehacer sus vidas. Sin embargo, Dios abre camino donde no lo vemos. Isaías 43, 16 nos dice, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y sendas en las aguas impetuosas. Que cada uno de nosotros sembremos lo que a Dios le agrada, para que lo cosechemos y que nuestros hijos y que nosotros mismos recibamos las bendiciones para nuestra familia. Tengamos muy en cuenta que lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Esperamos que este tema nosotros lo podamos considerar y leer cuidadosamente ahí en casa. No nos da mucho tiempo de poder leer muy bien la historia, pero sabemos que Dios obró en aquellas dos mujeres y que fueron de bendición. Nosotros pues dependamos del Señor y hagamos lo que a Él le agrada. Padre, en el nombre del Señor Jesús, muchas gracias por darnos este consejo en tu palabra. Vemos la dependencia de ti y vemos también, Señor, que donde nosotros ya no vemos una respuesta positiva para nuestra vida, tú abres caminos donde no los hay y cambias totalmente las cosas, Señor. Noemí tuvo su bebé, el cual, Señor, por ninguna razón pasó en su cabeza de poder contemplar y abrazar a un bebé. Ella disfrutó la vida. Ruth fue una mujer sabia, una mujer humilde, una mujer que se abrazó de tus promesas y le dijo, tu Dios será mi Dios. La confianza de ella la puso en ti. Y tú, Señor, llevaste todo para bendición para aquella familia. Permítenos, Señor, depender de ti en todo momento y que nuestra vida sea de bendición para los demás y que hagamos, Señor, siempre lo que a ti te agrada. Muchas gracias por esta noche. Bendice esta palabra y que quede en nuestros corazones. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.